Amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes y que la paz y el amor de Jesucristo realmente gobiernen nuestras vidas. Gracias porque la Biblia dice que el Consolador, el Espíritu Santo, nos ayudará en todo y nos hará entender las verdades, las profundidades de nuestro bendito Dios Altísimo, Cristo Jesús. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 2. Dice la palabra del Señor. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al hombre bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti pocas cosas, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, aquí reunidos con un propósito, y el único propósito es que tú nos vas a hablar por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor, gracias por tu iglesia. Siempre tienes una iglesia, tienes un remanente que te es fiel en todo. Padre, acuérdate de nuestro Perú, de las autoridades, y ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestro Perú, de nuestro distrito San Juan del Lurigancho, y de nuestra congregación, y todas las congregaciones cristianas evangélicas que predican tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios, el mensaje a Tiatira. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Tiatira. El nombre Tiatira significa sacrificio perpetuo. También significa ofrenda continua. Qué interesante, ¿no? Tiatira era muy conocido esta ciudad. Era una ciudad bastante pequeña. Era la más pequeña de todas las ciudades en la cual se dirige la 7 cartas de Apocalipsis. Sin embargo, esta ciudad tenía industrias y algo característico era que tenía su gremio o una asociación propia y también tenían su propia patrona religiosa, tenían fiestas religiosas, fiestas patronales, donde también se incluían las orgías. Y la ciudad era prominentemente en el culto al dios Apolos y a la diosa Artemisa. Así cuenta la historia.
Tiatira. Dice el versículo 1, que estamos dando lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al pastor de aquella congregación. Dios siempre está interesado en todo, hermanos. Aunque Tiatira no era una ciudad muy grande, pero sí era un centro comercial muy importante. A Tiatira se le conocía especialmente por los gremios, en los que se organizaban diferentes oficios. Los gremios que había allí estaban probablemente más extendidos y mejor organizados que en cualquier otra ciudad del mundo antiguo. Un ejemplo, había gremios de trabajadores del cuero, de tejedores de lana y el lino, trabajadores de metal, de alfareros, tintoreros, modistas, panaderos y de todas las demás ocupaciones. Estos gremios eran tan poderosos. Si un hombre tenía un oficio, quería trabajar de una manera muy independiente, no podía. Tenía que pertenecer a su gremio. Si era un panadero, tenía que pertenecer por ley a la asociación de panaderos. Y cada asociación, escúcheme bien, tenía su propio Dios, su propio santo, sus propias fiestas religiosas. O sea, no hay nada nuevo cuando vemos en el Perú y en nuestras hermosas provincias que tenemos. Por ejemplo, ¿quién es el santo de los sastres? Se llama San Ambrosio. Se celebra el 13 de noviembre. El santo de los panaderos se llama San Honorato. Tiene sus santos. Y así uno puede enumerar los diferentes santos que hay en el tiempo actual. Y en el tiempo cuando el Señor escribe esta iglesia, estas asociaciones también tenían sus propios santos, sus propios dioses, en donde ellos tenían que rendirle culto. ¿Ve? Le estoy contando el trasfondo histórico de esta ciudad para poder entender este pasaje. Entonces, la iglesia sufría esto, porque cuando uno que era, vamos a ver, un panadero, no quería participar en esta fiesta religiosa de su oficio, entonces eras marginado, incluso tenía consecuencias muy nefastas. Y la iglesia sufría mucho esto. Entonces, ese es el fondo de esta iglesia, y le dice el Señor, se presenta a su iglesia, describiendo su deidad. Escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo elogia a su iglesia. Le dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren, qué hermoso. Esta iglesia había empezado de menos a más. O sea, en medio de una sociedad llena de idolatría, en medio de una sociedad llena de religiones paganas, florece esta iglesia, la iglesia de Tiatira. ¿Ve? En medio de estas cosas, crece la iglesia del Señor y el Evangelio empieza a dar buenos frutos. Y lo elogia a la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras. Qué bueno que Dios veía a esta congregación muy preciosa, muy linda, que crecía en el servicio al Señor. Lo elogia. Pero luego le dice, aquí viene ya una queja de Dios. Le dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa tolerar? Escúchenme. Tolerar significa soportar
o admitir una cosa que no gusta o no se aprueba del todo. También significa permitir algo ilícito sin consentimiento. O sea, esta mujer que se decía profetisa empezó a enseñar algo que la Biblia nunca había enseñado. Por eso esta iglesia el Señor le llama la atención. ¿Por qué? Porque esta iglesia empezó a ser tolerante con el mundo. Hermano, la iglesia es luz del mundo. La iglesia es sal de la tierra. Nosotros no podemos hacer concesiones con el mundo para estar a la moda. No, de ninguna manera. El que fundó la iglesia es Jesús. El que estableció la doctrina es el Señor. El que nos dio los 10 mandamientos y los estatutos es el Señor, el dueño de su iglesia, el dueño de todo. No podemos hacer concesiones con el mundo, porque eso es amar al mundo. Eso se llama, lo que dice Santiago, utiliza un lenguaje bastante fuerte y le dice, oh almas adúlteras. Está hablando de ese adulterio espiritual. La iglesia no puede hacer concesiones con enseñanza del mundo, porque hoy nuevamente ese espíritu está volviendo, hermanos, en este pleno siglo XXI. Y le dice, pero, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? Vamos a ver. Hemos visto que la tolerancia fue el pecado de Tiatira. La tolerancia. Jezabel era una mujer que existió en el Antiguo Testamento, hija del rey pagano de Sidón. Vamos a ir a Primera de Reyes 16:31 para que usted me entienda, ¿ya? Voy a ir a Primera de Reyes 16:31, dice así. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así dice la palabra del Señor. Ese es el fondo de Jezabel, hija de un rey pagano. Jezabel, ¿no? Hija de un rey pagano, y fue la esposa del rey Acab. Y la Biblia también lo considera como una hechicera. Esta mujer incitaba a su esposo a hacer el mal. También fue una mujer destructora de los profetas de Dios. Fue lo peor de Israel y por matar a hacer mal murió, como dice la palabra del Señor. Aquí hay algo interesante de esta mujer. Esta mujer perversa pretendía un ecumenismo entre Baal y Dios. O sea, el ecumenismo no es nada nuevo. Simplemente, como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente los escenarios cambian. Pero esos actores espirituales están vigentes. Ese libreto que Satanás usó desde un principio está vigente. Por eso es importante que la Biblia nos enseñe para tener discernimiento en los tiempos que estamos viviendo. Jezabel es la mujer que pretendía un ecumenismo entre Baal y Jehová de los ejércitos. Y el Señor lo rechazó. Pues continuemos. ¿Qué enseñaba esta mujer? Dice la Biblia
que se dice ser profetisa. No era profetisa. Se hacía pasar de profetisa. O sea, esta iglesia había sido tan tolerante que no tenía celos por la palabra del Señor y le dio espacio libre. No sé por qué. Quizás se ganó el cariño de los ancianos de la iglesia. No lo sabemos. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es que se le permitió. ¿Y quiénes lo permitieron? Los ancianos de la iglesia. No tenían discernimiento de las escrituras. Entonces Jezabel dice que empezó a enseñar y seducir a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Segunda de Timoteo 4:3 nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:4, versos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el consejo que le dé el apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Dice, porque en los últimos tiempos, dice, no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y estamos en ese tiempo donde hay tantas noticias nada cristianas y donde muchos quieren escuchar y quieren hacer una mezcla con el cristianismo. Y de lo cual, como iglesia, debemos tener bastante cuidado. Nuestro bendito Señor nos dejó la Biblia para estudiar, para meditar, porque allí están escondidos los tesoros de Dios. Allí están escondidos los caminos que el hombre natural no lo ve. Allí están escondidos la voz de Dios que el hombre natural no lo oye. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Hoy es importante abrir nuestros oídos espirituales. ¿Y qué me dice la palabra del Señor? Hoy más que nunca se está silenciando la voz del Espíritu Santo, oyendo a tantos comentarios, a tantas ideas seculares que no vienen de la palabra del Señor. Y Dios elogió a la iglesia de Tiatira por su fidelidad, por su amor, por su compromiso, pero le dice, tengo contra ti algo, que toleras, o sea, había permitido que esta mujer enseñe doctrina que los apóstoles no habían enseñado. ¿Qué enseñaba esta mujer? Esa es la pregunta. ¿Qué enseñaba? En aquel tiempo, el gnosticismo también estaba en todo su esplendor. Era una enseñanza filosófica de hombres que más adelante, en este mismo pasaje, lo llama las profundidades de Satanás. O sea, no se puede mezclar la palabra de Dios con filosofías humanas. No se puede, es imposible. Al hacerlo corremos el grave peligro de caer en la tibieza doctrinal. Dice versículo 20, pero, quiero que me acompañen en su Biblia, pero tengo contra ti pero tengo unas cosas contra ti, que dice que toleras a esa mujer. Vamos a ver, ¿qué se toleraba? ¿O qué permitía, qué enseñaba esta mujer? Vamos a ver que en Tiatira existían los gremios, y los gremios tenían un fuerte poder sobre esta población. Por ejemplo, la medicina, los sastres, los piedreros, los herreros, tenían su propio gremio, y también tenían sus propios santos, tenían sus propias fiestas,
y tenían sus propias orgías, porque todas estas fiestas terminaban en una orgía, que eso no era agradable al Señor. Y esta mujer que enseñaba que se puede participar, o sea, empezó a enseñar a esta iglesia a ser una iglesia tolerante con el pecado. Y esto era lo que muchos cristianos de aquel entonces veían y se decían: si yo no pertenezco a este gremio, ¿cómo puedo trabajar? De manera que guste o no guste, muchos entraban. Pero podemos ver aquí que esta iglesia era una iglesia firme, porque el Señor lo elogia. Pero había algo aquí, que estaban tolerando esa doctrina mundana, esa doctrina del mundo, que estaba entrando a la iglesia sigilosamente y no discernían los ancianos. Por eso los ancianos, dice en Hechos capítulo 20, la iglesia en Hechos dice, capítulo 20, verso 28, le voy a dar lectura lo que dice la palabra del Señor. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, es el Espíritu Santo, es el Señor el que ponía a los ministros del Señor, a los siervos, a los ancianos. ¿Y qué había pasado con los ancianos de la iglesia de Tiatira? Se habían dejado palabrear por esta mujer y empezó a enseñar. O sea, empezó a tolerar, empezó a aceptar enseñanzas que los apóstoles nunca habían enseñado. Dice aquí, enseñaba, ¿no? Entonces, la iglesia había permitido que esta mujer entre a la iglesia. Por eso en estos últimos tiempos, los enemigos de la iglesia no son la gente de afuera, hermanos. A veces dentro de la misma congregación saldrán hombres y mujeres amadores de sí mismos que pervertirán la sana doctrina. Y podemos ver eso en muchas revistas cristianas, en muchos canales de televisión. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de esta noche. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta enseñanza lo tenemos en Hechos capítulo 15, ¿no? Cuando los que se convertían al cristianismo y los legalistas, hubo una discusión ahí y Pablo se reúne con la iglesia apostólica. Ahí se reúnen todos los apóstoles y tocan este asunto, incluso del día de reposo, ¿no? Ya, Hechos capítulo 15, ahí registra la primera asamblea apostólica. Ahí estaban los ancianos, los creyentes y los apóstoles, y aclararon muchos principios bíblicos que cabe recordar. Y ahí le dice a la iglesia que se abstengan de comer carne sacrificada a los ídolos, que se abstengan de comer sangre y de carne de ahogado, ¿no? Eso fue lo que enseñó. Y pasarlo bien. Y dice, el Espíritu Santo es el que se movía en esta iglesia. ¿Por qué en Tiatira Dios no aceptaba esto? Porque en toda fiesta pagana tenía su santo. Y esa comida, ese licor que se preparaba, esos refrescos, eran en honor al Dios del cual ellos celebraban. Por eso es que la iglesia no debía de participar en esas fiestas, porque eso era deshonrar a Dios. Y esta mujer era permisible. La Biblia no dice de dónde habría aparecido esta mujer. La Biblia pone el nombre de Jezabel, ¿no? Pero no es la Jezabel del Antiguo Testamento, sino es el espíritu de esta mujer. Así como esta mujer del Antiguo Testamento, Jezabel, corrompió a la nación de Israel,
tuvo sus propios sacerdotes. Mire, escúcheme bien, hermano. Cuando Jezabel se casa con Acab, Jezabel no le prohibió a Acab su Dios, no le prohibió. No. Como se casaron, ella tenía su Dios, Baal, y simplemente los unieron. Baal tenía, dice la Biblia, 400 sacerdotes. Y también había sacerdotes de Jehová. Y esta mujer dice que mató a muchos sacerdotes. Y también dice la Biblia que hubo un varón de Dios que los escondió para que no sean aniquilados. O sea, esta mujer desde el principio se ve como unió. Pero su fin no era unirse, sino destruirlo para que al final ella sola quede reinando. Ese espíritu no se ha perdido. Hoy vemos eso, hermanos. Lamentablemente, en este pleno siglo XX, está ocurriendo tantas cosas, tantas noticias que contra la iglesia realmente es chocante. Hace no mucho tiempo se reunieron los principales líderes de las iglesias y ahí estaba el Papa Romano. Se pusieron de acuerdo sobre muchos temas. En otra ocasión, este líder romano habló sobre la nueva reeducación que quiere implantar al mundo. Y en otra ocasión también se reunió dando legitimidad a este movimiento que la Biblia lo condena totalmente. O sea, dice que es un hombre de Dios, pero no lo es. Porque se está poniendo de acuerdo con los gobernantes del mundo. Él está preparando su agenda. Él ya tiene su agenda. ¿Ya? Él ya tiene su agenda. Y simplemente está concientizando a los gobernantes del planeta Tierra. Y se van a poner de acuerdo porque ellos tienen el espíritu del mundo. Ellos no tienen el espíritu de Dios. O sea, entre ellos hay coincidencia. Pero no hay coincidencia con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía a la congregación. El Espíritu Santo es lo que nos hace entender que esta Biblia es la palabra del Señor y no podemos hacer concesiones con el mundo. Es por eso que muy pronto, no muy lejano, la iglesia será perseguida por sus principios cristianos que glorifican a Dios. Y no es de sorprender, porque la Biblia dice: seréis perseguidos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre os llevarán a los tribunales. Por causa de mi nombre os azotarán, os calumniarán. Pero dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. La historia nos anima que nuestros hermanos que nos precedieron en la fe cristiana, muchos fueron muertos por su fe. Pero aquí viene una pregunta: ¿y por qué permanecieron fieles al Señor? Porque realmente Dios es rico en misericordia. ¿Sabes qué ocurre cuando uno realmente entrega su vida a Jesús? Lo acepta como su Señor y Salvador. El Señor en nosotros nos da todo su amor, toda su paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Eso es lo que el cristiano tiene. Los frutos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: sed lleno del Espíritu Santo. Cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, tiene estos frutos en abundancia. Y cuando vengan los momentos difíciles, nos va a servir para enfrentar las persecuciones con fe, con paciencia, con perseverancia, y nunca negaremos al Señor. Por eso cuando la Biblia habla de una riqueza espiritual, se está refiriendo a eso, a los frutos del Espíritu Santo, que nos hace ricos. ¿Para qué? Porque un rico tiene en abundancia, y un cristiano tiene que tener en abundancia amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién es el dador de todo esto? Nuestro Señor. Por eso Jesús dijo: orad y velad. ¿Cómo podemos llenar nuestras lámparas? Es en oración, búsqueda del Señor. No se hace con dinero, no, es personal. Gloria a Dios. Esta iglesia de Tiatira se descuidó. ¿Quiénes se descuidaron? Los ancianos.
Por eso que el Señor le llama la atención y le dice, pero tengo contra ti, que estás tolerando, o sea, estás permitiendo que esta mujer enseñe cosas que el Señor nunca enseñó. Tenemos una Biblia y tenemos que regirnos a ella, porque allí está todo el camino verdadero que nos lleva al Señor. Pero tengo contra ti, dice, ¿no? Y a comer cosas, sacrificar los ídolos. Y vuelvo a repetir, este pueblo, Tiatira, era bien organizado, a diferencia de otros pueblos. Y repito, cada gremio tenía su propio santo. Los panaderos tenían su santo, los sastres tenían su santo, los carniceros tenían su santo. Y cuando llegaba su fecha, era una fiesta, pues hermano, que duraba una semana, donde había de todo: baile, música, licor, mujeres. Y la iglesia de Tiatira tenía que saber guardarse de esto. Repito, no podemos hacer concesiones con las fiestas religiosas del mundo, porque eso es abominación delante del Señor. Dios es espíritu y sus verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad, como dice San Juan capítulo 4, verso 24. Hoy más que nunca debemos de tener mucho cuidado, porque muchos dioses se han metido a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio, nos seduce. Seguimos. Incluso debemos tener mucho del caudillismo religioso. Hay muchos artistas que no son de Dios, pero sí dicen que son cristianos. Cantan canciones donde ni mencionan a Jesucristo. O sea, estos son los artistas del ecumenismo. Son fieles discípulos de Jezabel. Jezabel también tenía sus músicos. Jezabel también tenía sus cantantes. Tenían la cara de cristiano. Escúcheme bien. Tenían la cara de cristiano, la apariencia de cristiano, pero su corazón era del mismo diablo. Y hoy usted tiene que tener mucho cuidado. Hay muchos cantantes, muchos predicadores que son simpáticos, atractivos, seductores, dignos de imitar. Parecen cristianos, parecen, pero su corazón es del diablo, porque el Señor mira el corazón y no las apariencias. Y no caigamos como la iglesia de Tiatira. Esta iglesia se había corrompido. Seguimos. Y Dios es tan misericordioso, hermanos. Qué hermoso es el versículo 21. Y le dice, a pesar de su maldad de esta mujer, Dios le da otra oportunidad para que se arrepienta. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Repito, hay fornicaciones espirituales, como también hay adulterios espirituales. En Tiatira, las fiestas religiosas sí eran literales, las fiestas, esas orgías, porque esa era parte de su religión y según ellos era agradable a Dios. Y la Biblia condena esto, ¿no? Por eso en la Biblia habla del matrimonio, que el hombre tiene su esposa y aconseja a los solteros también, ¿no? Si es soltero, un día casarse con una mujer cristiana para que no tenga conflictos más adelante. Pero esta ciudad de Tiatira tenía un libertinaje total y no era correcto. Verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué significa a sus hijos heriré de muerte? Está diciendo a sus discípulos, porque Jezabel tenía discípulos ya en esta congregación de Tiatira, que seguían sus enseñanzas de ella. Y mire cómo esta mujer los palabreó, les hizo ver que el pecado no es pecado, les hizo ver que, bueno, ya tú estás en Cristo, ya eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, así que vive nomás la vida y cuando venga Cristo, llame tu nombre y ahí estarás al lado de Él. La Biblia no está enseñando eso. Sí, en Cristo soy salvo. En Cristo mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero como cristianos también
tenemos que caminar en el camino de santidad, en el camino del Señor, porque esto es agradable delante de Dios. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La Biblia dice, todo lo que uno siembra, cosecha. Es ley de la vida. Y aquí el Señor llama la atención a los discípulos de esta mujer, porque dice, a sus hijos heriré de muerte. O sea, estos jóvenes, adultos que habían seguido la corriente de enseñanza de esta mujer, se habían contaminado, ¿no? Y Dios no iba a aceptar esto. El 24 dice, pero, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. O sea, dentro de la iglesia hay un remanente, siempre hay un remanente, hermanos, que buscaba a Dios, que estaban en consagración al Señor, no amando al mundo, ni la cosa del mundo, ni amando las modas de este mundo. A ellos le dice lo siguiente, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Por eso el Señor nos llama a retener, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Vivamos bajo los principios cristianos. A eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó Cristo Jesús. Hoy más que nunca. Este mundo es tan cambiante. Este mundo es tan cambiante, tan seductor, que el ecumenismo ya está haciendo su trabajo, hermanos. Ya está. El ecumenismo, lo único que falta es oficializarse de una manera total, pero ya están a punto. ¿Y dónde estará la iglesia? ¿Dónde estará la iglesia? Antes que ocurra esto, el Señor llevará a su iglesia, arrebatará su iglesia, porque lo que se viene es la ira de Dios, hermanos. Cuando el Señor arrebate su iglesia, la ira de Dios será soltado. Y dice que recién se abrirán los sellos. Algunos dicen que ya los sellos se han abierto, y es completamente, no es correcto, hermano. Porque el Señor aún no lleva a su iglesia. Lo que estamos viendo son principios de dolores. Mire la situación empeorando cada día más. ¿Cómo será previo al arrebatamiento? Por eso es importante de no dormirnos espiritualmente. Hoy más que nunca debemos estar despiertos. El Señor le llama la atención a la iglesia de Tiatira. Al que venciere, dice, al que venciere, yo le daré, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Concluyendo de este estudio de esta noche, tengamos cuidado con la enseñanza del mundo, que se ha puesto un manto evangélico. Cuidado, hermanos. Hoy más que nunca tenemos que ir a la Biblia. Hoy más que nunca tenemos que orar. Hoy más que nunca tenemos que ayunar. Hoy más que nunca tenemos que congregarnos. Es cierto, existe una pandemia, pero no comuniquémonos, porque muchas iglesias están haciendo por Facebook y eso está bien, magnífico. No perdamos nuestra comunión. A la hora que queremos reunirnos, nos reunimos todos. Y cuidado con las enseñanzas del mundo. Recuerde que Dios tiene su pueblo. Recuerde que Cristo viene por una iglesia y la verdadera iglesia del Señor está esperando al Mesías. La verdadera iglesia del Señor está esperando a Cristo Jesús. Y en esta noche nos vamos, como dice, pero le he dado tiempo para que se arrepienta.
Estimado hermano, usted que de repente estás ya en otros caminos equivocados de Dios, hoy es momento que te arrepientas y vuelvas al camino de Dios. Mire, esta mujer, a pesar de su maldad, Dios le da oportunidad de arrepentirse. Dios es bueno. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también nos habla hasta que llega un momento donde Dios también va a poner justicia. Por eso dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. En esta noche es el momento de volver a Dios. Es el tiempo de volver a Dios. La Biblia es palabra del Señor y debemos aferrarnos a ella. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por en esta noche reunirnos y compartir tu palabra con mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias Padre. Una vez más, nuestra vida lo ponemos en tus manos y gracias. Ayúdanos a cumplir la gran comisión en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos el día domingo. Como el día domingo no va a haber culto aquí en la iglesia, estaremos pasando así por Facebook a las 5 de la tarde, ¿ya? Así que el día domingo, nos vemos el día domingo a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones.